Una librería tiene el poder de unir y reunir a lectores y también a escritores. La de Cálamo premia hoy a 3 nombres que son presente y futuro de nuestras letras. Este año, con el premio extraordinario, se reconoce la trayectoria del colombiano Juan Gabriel Vázquez, referente de la literatura hispana y digno sucesor, dicen, de García Márquez. Es un gran orgullo, es una satisfacción inmensa, porque es una librería que conozco de reputación. Su reputación es prestigiosísima y en América Latina también. Y además porque Zaragoza es una ciudad que quiero. David Uclés tiene 35 años y hace 15 se embarcó en este ambicioso proyecto que los lectores de Cálamo han coronado como libro del año. La península de las casas vacías es una obra total de la guerra civil levantada sobre el realismo mágico. De forma global, toda la guerra yo solamente lo había leído en el ensayo, no en ficción. Y en su día pues yo busqué un libro parecido, no lo encontré y dije, pues voy a intentar hacerlo yo. Con el premio Otra Mirada se reconoce eso en lo que Irene Reyes Noguerol ha puesto tanto esfuerzo: lograr una voz propia como narradora. Alcarabea son 12 cuentos llenos de belleza, a veces dulce y otras más amarga. Creo que el cuento tiene la capacidad de profundizar, ¿no? Tiene esa virtud que decía Cortázar frente a la extensión, tiene la intensidad. En sus manos están los mundos que ya han entregado a los lectores, en sus mentes ya las primeras líneas de los que vendrán.